Nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar la situación problema de eritrocitos frágiles. Bueno, en esta definición del caso vemos que un paciente va a una consulta ya que presenta coloración amarilla en la piel. El médico le sugiere algunos exámenes y le indica el joven que además tiene algunos factores genéticos que están relacionados con estos síntomas que presenta. Entonces el médico determina en base a estos que presenta un problema con eritrocitos frágiles por la alteración de una determinada proteína y después de realizar las pruebas de laboratorio se confirma ya que se detecta una hemólisis y presencia de esferocitos con fragilidad osmótica elevada. Entonces se diagnostica al final esferocitosis hereditaria o EH y vamos a explicar a nivel celular este problema. Para poder entender bien este problema, vemos algunas definiciones de los conceptos presentados para poder comprenderlo mejor. Para iniciar, se menciona sobre la hemólisis, uno de los primeros resultados que arrojan las pruebas de laboratorio. En esta se presenta una descomposición de los glóbulos rojos. Hay que tener en cuenta que la vida usualmente de los glóbulos es de 110 a 120 días para ya llegar a su descomposición natural y eliminarse usualmente mediante el vaso. Y esto va a exigir que la médula ósea donde se producen estos tenga que tener una mayor sobreproducción, recordando que siempre hay que mantener un equilibrio tanto en el desecho como en la producción de estos glóbulos, porque en este caso las afecciones que pueden llegar a generarse son reacciones inmunitarias, infecciones y problemas con el metabolismo de los glóbulos rojos, así como también defectos en su forma. Y la forma en todas las células sanguíneas es muy importante en términos de circulación. Pasamos con otro concepto para comprender el caso, que son los esferocitos con fragilidad osmótica elevada. Entonces, la presencia de esferocitos en el frotis de la sangre, lo que se visualizó en el estudio de laboratorio, sugiere inmediatamente esferocitosis hereditaria o anemia hemolítica autoinmunitaria. En este caso vemos que fue EH. Los esferocitos van a tener una cierta forma esférica y no van a tener una área de palidez central y van a ser un poco más pequeños. El aumento en la fragilidad osmótica principalmente se va a dar por el aumento en la distensibilidad, que se asocia a una reducción en la superficie de la membrana de la misma célula. Y la anemia vemos que se descartó. En el punto de la esferocitosis hereditaria, que fue el diagnóstico final, de manera general va a ser un trastorno de la sangre, como su nombre lo dice, que se va a heredar y va a ocurrir por un problema que afecta a los glóbulos rojos. Ya vimos que los esferocitos son de una forma más circular y en este caso los glóbulos tendrían que tener una forma más de un disco. Los glóbulos son más frágiles de lo normal y se van a degradar más fácilmente y de manera más rápida. Entonces ahí vemos que se afecta el equilibrio de producción y descomposición de estos, y ya lo vimos que puede conducir a una anemia. Los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos o hematíes, son células sanguíneas muy importantes que no tienen núcleo, son biocóncavas y se producen en la médula ósea, como ya se mencionó, a través de este proceso que se menciona. Su estructura contiene hemoglobina en el citoplasma y tiene una membrana celular con una bicapa lipídica con proteínas integrales y periféricas. Su principal función va a ser intercambio y transporte de gases como el oxígeno y el CO2 entre pulmones principalmente y otros tejidos del cuerpo, y su ciclo de vida ya vimos que comprende más o menos 100 a 120 días, poco más, poco menos, y tiene un proceso de producción, maduración, destrucción, y recordemos el equilibrio en ellos, que es muy importante. Y trastornos eritrocitarios, ya vimos todos los problemas que causan justamente con los que se asocian a la EH. Los mecanismos moleculares y genéticos subyacentes en la esferocitosis hereditaria involucran mutaciones en genes específicos relacionados con la estructura y función de la membrana de los glóbulos rojos. Los principales genes implicados
son los que codifican las proteínas de la membrana eritrocitaria, como la espectrina, la anquirina, la banda 3 y la proteína 4.2. Estas proteínas son cruciales para mantener la forma y la integridad de los glóbulos rojos. En resumen, los mecanismos moleculares y genéticos en la esferocitosis hereditaria implican mutaciones en genes que codifican proteínas de la membrana eritrocitaria, lo que resulta en glóbulos rojos esféricos y una mayor fragilidad, conduciendo a la hemólisis y la anemia hemolítica crónica característica de esta enfermedad. Bueno, ¿qué son las consecuencias fisiológicas de la esferocitosis hereditaria? En primer lugar, la principal consecuencia fisiológica sería la anemia hemolítica, que puede ser de diferentes grados dependiendo de la forma de la enfermedad, pero esta es la principal consecuencia. En segundo lugar, sería la presencia de esferocitos en la sangre periférica. Los esferocitos, que son los glóbulos rojos en forma de esfera, en lugar de su forma bicóncava, estarían presentes en la sangre periférica y esta forma irregular les puede afectar negativamente a su función y a la supervivencia de los esferocitos. Respuesta clínica favorable a la esplenectomía, que la esplenectomía o la extirpación del vaso es el tratamiento de elección para la esferocitosis hereditaria, que puede mejorar la anemia y la supervivencia de los glóbulos rojos, pero es de forma reducida y los esferocitos dentro de la sangre no se quitan, esos van a seguir dentro de ella. Esto también conlleva a trastornos en la integridad de la membrana eritrocitaria, ya que la esferocitosis hereditaria se produce por un defecto del glóbulo rojo que afecta su integridad en la membrana eritrocitaria, que incluye disminución del área superficial, pérdida de lípidos y proteínas, y también la afecta en su permeabilidad. También incluye el incremento de la fragilidad osmótica del eritrocito, porque debido a la forma esférica del eritrocito, los hace más vulnerables a la hemólisis, que los hace más frágiles, que esto puede llevar a su destrucción, y si no se tiene anemia es más propenso a contraer anemia. También el atrapamiento y destrucción esplénica de los glóbulos rojos, porque otra vez, debido a su forma esférica, el vaso retiene a los eritrocitos, que los lleva a su destrucción, y de igual forma, si no se tiene anemia, pues esto puede llevar a anemia. La esferocitosis hereditaria se sospecha en pacientes con hemólisis de causa desconocida, sugerida principalmente por la presencia de anemia y reticulosis, en particular si hay esplenomegalia o antecedentes familiares de causas similares o índices hematimétricos sugestivos. Para realizar un diagnóstico adecuado es necesario realizar un frotis de sangre periférica, un análisis de fragilidad eritrocítrica, análisis de autohemólisis de eritrocitos y prueba de antiglobulina, de Coombs directa. Si se sospechan algunos de los trastornos, como que los eritrocitos se asemejan a esferoides o que el volumen corpuscular medio es menor al normal, se tienen que realizar los siguientes exámenes, que es una prueba de fragilidad osmótica de los eritrocitos, en donde se mezclan con concentraciones variables de una solución fisiológica. O también prueba de autohemólisis de eritrocitos, que mide la cantidad de hemólisis espontánea que ocurre después de 48 horas de realizar una incubación de índole estéril. Por último, también se realiza una prueba directa de antiglobulina, que es la misma prueba directa de Coombs, para descartar esferocitosis debido a anemia hemolítica autoinmune. Las pruebas diagnósticas son herramientas fundamentales en medicina que ayudan a identificar enfermedades, condiciones médicas y problemas de salud. Estas pruebas pueden variar desde análisis de sangre hasta pruebas genéticas y sirven para confirmar, descartar diagnósticos, guiar el tratamiento efectuado por el médico y monitorear la progresión de una enfermedad. Para este caso en particular hay ciertas pruebas que se recomiendan, como la fragilidad osmótica. Es para medir la fragilidad de los glóbulos a diferentes concentraciones de sal. El frotis de sangre periférica para ver directamente la morfología de los glóbulos rojos, los niveles de hierro, ya que estos varían fuera del estándar normal. Medir los niveles de bilirrubina y LDH, ya que hay un aumento debido a la hemólisis de los glóbulos rojos, y pruebas genéticas por último para confirmar este padecimiento, observando mutaciones en diferentes genes de interés. En los tratamientos para la esferocitosis moderada y grave que es hereditaria,
En el caso del tratamiento quirúrgico se recomienda la esplenectomía, que es el procedimiento en el cual retiran el vaso que está dañado o enfermo y es para pacientes mayores a 6 años. Y es importante que antes de llevar a cabo esta cirugía se revise la cartilla de vacunación. Y también, como otro tratamiento quirúrgico, es dar profilaxis antimicrobiana durante al menos 6 meses y tratamiento antimicrobiano. Mientras que el tratamiento de soporte es administrar ácido fólico, que serían 2.5 miligramos cuando son pacientes menores a 5 años y 5 miligramos al día cuando ya son mayores a 5 años, además de concentrado eritrocitario, que pues también se administra cuando el paciente tiene datos clínicos de anemia sintomática, crisis aplástica o cuando son embarazadas. La distinción entre la información obtenida a través de ChatGPT y las fuentes confiables se vuelve evidente al buscar la veracidad y la procedencia de los datos. Al solicitar fuentes de texto generadas por ChatGPT, se reconoce que la información se fundamenta en conocimientos generales y una comprensión básica de la enfermedad, sin hacer referencia específica a fuentes concretas. En contraste, al consultar fuentes confiables se asegura la autenticidad y la procedencia clara de la información, ya que estas fuentes suelen proporcionar referencias explícitas a estudios científicos. Asimismo, al solicitar fuentes de texto generadas por ChatGPT no se obtienen referencias específicas a fuentes particulares. Por otro lado, al consultar fuentes confiables es fácil y seguro tener la certeza de dónde proviene la información. Consultar información en fuentes confiables y ChatGPT tiene sus propias ventajas y desventajas. Las ventajas de consultar información en fuentes confiables es la precisión y fiabilidad, la credibilidad, la profundidad y amplitud y la actualización de la información. Sus desventajas es que es de acceso limitado y complejo. Las ventajas de consultar información ChatGPT es lo accesible que es y la síntesis de información que realiza. Las desventajas es las limitaciones en la veracidad de las fuentes y la falta de profundidad y contexto. Del contexto sobre la situación planteada,